Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar, encuentro directo en este sábado 20 de julio del año 2024. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón. Un gusto, como de costumbre, compartir este encuentro directo con todo lo que ha ido generando noticias en el país y el resto del mundo. Nueva vez, la reforma constitucional sigue acarreando titulares, aunque aquí nos vamos al trasfondo para ampliar los detalles del verdadero impacto de las noticias. Exacto, ese fue un tema que generó parte de la semana, pero también, Karina, en el encuentro de esta semana tendremos la participación en la entrevista del licenciado Miguel Collado de Franco, él es economista y vicepresidente ejecutivo de CRES, el cual vamos a abordar con él muchísimos temas económicos de relevancia. A propósito del candado a la Constitución que ha estado anunciado el presidente Abinader, pero entendemos que ese candado, a propósito de nuestro invitado, debe de ser colocado en el déficit y el gasto público. Vamos a ver cómo le va al presidente Abinader, porque yo creo que aquí hay un desorden de los factores y, por tanto, de las prioridades. Exacto. Mira, en esta semana, Karina, ciertamente un tema que generó expectativa fue lo del caso de la reforma constitucional, el cual el presidente de la República, Luis Abinader, informó sobre esto. Luego, también el pasado lunes en la semanal volvió a referirse al tema. También indicó que el próximo Congreso le van a exigir lo que es gran productividad, porque decía, vamos a llevarle reformas importantes y muchos proyectos de leyes. Lógicamente, el presidente de la República no va a tener dificultad porque el gobierno básicamente controla casi el 75% de ambas cámaras. Parece que a él le interesa primero darle paso al caso de la reforma constitucional antes de pasar a lo que son las reformas, la parte fiscal. Pero lo importante es que las reformas sean beneficiosas para el país, para que sean legítimas. En cuanto a los proyectos de leyes, Karina, este país tiene leyes para todo, pero no se cumplen. Esperemos que se comience por ahí. Y una serie de leyes que establecen lo que es la reforma constitucional del 2010. El presidente reitera que primero someterá la reforma constitucional y luego lo que es la fiscal, la laboral, la seguridad social, entre otras. Una larga lista. Yo prefiero resumirlo en dos dichos populares. El que mucho abarca, poco aprieta, porque ya supera la decena de reformas bajo la manga del presidente Luis Abinader en sus aspiraciones. Y por otro lado, en el mismo contexto de aún no ensillamos y ya cabalgamos. La realidad es que tenemos que considerar los contextos y el actual es uno muy peligroso porque económicamente hablando, la realidad es que volver a hablar de reforma fiscal bajo los mismos términos que de costumbre solo implicaría cargar un fardo ya no pesado, sino imposible y por tanto insostenible, de manera que no tendría el resultado que espera el presidente Luis Abinader, que es recaudar más. Por tanto, hay que abrir el prisma con respecto a lo sostenible. Creo que ahí radica la verdadera solución para hablar de una reforma fiscal que sea sostenible, porque por un lado tenemos el aspecto de la elusión, que está muy marcado en sectores privilegiados con exenciones y subsidios que han pasado décadas sin pasar revista o que no se corresponden con una realidad, y ante la lamentable no entrada de dinero por esa ilusión, entonces terminan pagando los mismos. Y eso es lo que se vuelve como una especie de círculo vicioso que termina siempre gravando a los que menos pueden, porque los ponen cada vez a cargar más pesado por quienes están omitidos del sistema de manera transparente. Otro punto que me gustaría destacar, Ramón, es que a propósito de esta pretensión de reformas
señalando que la constitucional es la primera por parte del presidente Luis Abinader, él estableció que para el 16 de agosto, o antes en su defecto, ya él estaría presentando el borrador oficial para que el pueblo tenga entonces en sus manos de manera concreta los puntos. Pero él especificó, antes del 16, reforma constitucional como borrador, y justo después del 16 de agosto, el resto de las reformas. Nos llevan, como decimos popularmente, como caña para el ingenio, y cuando bien no estamos pensando en los detalles que implica una reforma fiscal, ya estamos también en la constitucional, y la verdad es que puede resultar muy peligroso, porque como tenemos abiertos tantos frentes y brechas, eso da margen a que mientras estamos distraídos en algo, por detrás huelen más grande. Exacto, porque aparte de ese debate de la reforma fiscal, cuando eso se le ponga, como nosotros hemos dicho, el tema del ITEVIS, es un fuerte tablazo para la clase media con el tema de la canasta básica. Mira, Karina, por otra parte, en esta semana hubieron cambios en el tren gubernamental. A diferencia de la pasada vez cuando el presidente de la República vía Twitter empezó a dar a conocer los nuevos ministros. En este caso, cambiando la estrategia, utilizó lo que fue un canal de WhatsApp, también lo pasó luego a las redes, en donde fue nombrando las designaciones de nuevos decretos. El principal de este nombramiento fue el de Andrés Bautista, titular del Ministerio de Administración de la Presidencia, en sustitución de Igor Rodríguez, quien estaba ejerciendo el cargo de manera interina, luego de que José Ignacio Paliza tomara una licencia. Recordemos que Bautista fue miembro y fundador del PRM y fue su presidente de 2014 a 2018. Además, representó a la provincia de Espaillat en el Senado durante 4 periodos. También está el caso de otro movimiento que entrará en vigencia de manera inmediata, y es la de Milton Morrison, como director ejecutivo del Intran. Habría que ver cómo se manejará Milton Morrison en el Intran, porque en el tema de la luz fue un pésimo desempeño. Vamos a ver cómo se maneja ahora en el Intran. La gente relajaba en Twitter que ahora los semáforos se van a apagar. Entonces vamos a ver cómo él se maneja. Él va a sustituir a Randolfo Rijo, quien hasta el momento continuará en sus funciones como el titular del sistema de emergencia 911. Y también está también lo que es, recordemos que también está lo de Sigmund Freud en sustitución de Darío Castillo, luego quien ves pasar el comisionado para las reformas del Estado. Hay que también señalar que a propósito de estos decretos, el presidente de inmediato ya realizó una encuesta para conocer la favorabilidad de este método. Claro, todo esto es populismo. Lo importante no es que el método le agrade o no a la gente. Es algo hasta de sentido común. Todos tenemos un celular en nuestras manos. Está claro que si queremos un método acelerado, del momento, obviamente que esta va a ser la vía más idónea. Pero yendo a un punto más importante sobre estos decretos, independientemente de la vía que utilizó para mencionarlos, es que este gobierno ciertamente es del cambio, de acuerdo a los decretos, del cambio de posiciones, porque sigue siendo el mismo gabinete, solo rotaron a los miembros que lo componen. Cuando nosotros regresemos, vamos a detallar las actualizaciones sobre el atentado de asesinato al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, e implicaciones de alto perfil. Ya regresamos.